Evangelio de Lucas, capítulo número 11, versículos 14 al 28. Estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Mientras decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Yo les invito a que no perdamos de vista que nosotros somos los que estamos acompañando a Jesús. Somos sus discípulos. Estamos mirando y estamos aprendiendo y nos estamos empapando de cómo Jesús trata a la gente, cómo ayuda, cómo tiene misericordia, cómo es humilde, cómo es manso. Y estamos sentados y vamos con Él y estamos todo el tiempo en un proceso de aprendizaje, de cambio de manera de pensar, porque antes de que Jesús llegara a nuestras vidas teníamos una forma de ver las cosas, una manera de juzgar a las personas, de ver las situaciones que enfrentamos, etc. Y llegado Jesús nos cambia completamente y estamos en este proceso de discipulado cristiano. En este punto, Jesús va a abordar un tema que tiene que ver con cuestiones que van más allá de nuestro entendimiento, de nuestro entorno físico. Vamos a hablar acerca de cuestiones que Él está viendo, que tiene discernimiento desde su perspectiva para poder darse cuenta de a qué se está enfrentando. Y aquí hay una persona que probablemente se le acercan o lo llevan, que no puede hablar. Entonces Jesús puede discernir en ese momento que no se trata de una enfermedad, sino que se trata de un demonio que le estaba produciendo a este hombre la imposibilidad de poder hablar. Dice el versículo 14: estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Aquí encontramos entonces que una situación física está ligada a una situación espiritual. Jesús sí lo podía ver. Nosotros probablemente le llamaríamos limitación o una cuestión física, o pensaríamos de una manera enteramente cotidiana. Una persona que nació con problemas en las cuerdas vocales, que no puede hablar, seguramente tenía complicaciones también para oír, porque van vinculados el habla y el oído. Y entonces estamos ante una situación en la cual nosotros diríamos: es una persona con discapacidad, con una imposibilidad, una limitación física.
Pero Jesús no le llama así. Él tiene la capacidad de discernir que esto no se trataba de una discapacidad, sino de un demonio que le estaba haciendo daño a esta persona, que estaba poseyendo a esta persona. Y aquí vale la pena abrir este paréntesis. No toda discapacidad proviene de una cuestión espiritual, pero sí tenemos que tener en cuenta que puede existir que una discapacidad provenga de una situación del mundo espiritual. Es decir, no todo lo es, no podemos generalizar de que todas las personas que tienen alguna afectación, que tienen alguna discapacidad, alguna limitación física, se deba a una cuestión como la que Jesús aquí plantea, una cuestión espiritual. No todas, pero tampoco podemos generalizar que nada que tenga que ver con una discapacidad no provenga en algún momento, en algún caso, de una situación del mundo espiritual, de demonios, porque recordemos que la intención de nuestro adversario es robar, matar y destruir. Así que mientras más humanos, más seres humanos pueda robar la paz, robar lo que Dios le da, matar y destruir, Él está complacido en hacerlo. Entonces aquí nos encontramos en este estado y estamos viendo que Jesús echa fuera al demonio de alguien que le estaba provocando que no pudiera hablar. Cuando el mudo logra hablar, entonces la gente se da cuenta que era una cuestión demoníaca. ¿Sí? Este hombre puede comenzar a hablar. ¿Qué implica esto? Y es bien importante entenderlo. Esto implica que este ser humano, si en algún tiempo de su vida, no sé cuántos años tenga en este momento, pero en algún tiempo de su vida, sí sabía hablar, sí sabía pronunciar palabras. Y esto es muy, muy importante que lo podamos entender. Los demonios o las posesiones demoníacas se generan porque las personas se entregan a una vida de pecado y de despilfarro y de placeres obscenos. Es decir, cuando la gente, un ser humano, se entrega voluntariamente a una forma de vida, no solo alejada de Dios, sino además en un estado de rebeldía contra Dios, y va más allá, y se entrega y deja o permite que la maldad, que las decisiones alejadas de Dios lo posean o la posean, esta persona puede generar una situación en la cual un demonio lo discapacite o le produzca una enfermedad discapacitante. No lo vamos a ver en niños, y aquí yo quisiera que pudiéramos entenderlo. Los niños que nacen con condiciones discapacitantes sí son personitas enfermas, pero cuando la discapacidad proviene durante la etapa de conciencia entre lo bueno y lo malo, y esta persona particularmente era alguien de esas que dices seguramente está entregado a la maldad y entregado completamente al pecado, es muy probable que podamos pensar en que su enfermedad o su discapacidad esté ligada a una cuestión de su propia maldad, de que le permitió el pecado que lo poseyera, y obviamente en el pecado conlleva que el adversario, que demonios puedan poseer a esa persona, que lo puedan manipular, que lo puedan gobernar. ¿Sí? Es importante entender esta diferencia. Los niños que desde pequeño crecieron con una discapacidad, que venían con problemas genéticos, con problemas de Down, de problemas de retraso mental, etc., ellos no tienen ninguna carga moral, porque desde pequeños nacieron con estas condiciones. Pero cuando la persona se entregó a la maldad y en este estado adquiere o tiene una situación incapacitante derivado de su estado de maldad,
entonces probablemente estemos hablando de que su pecado y su maldad ya le produjo un vínculo con algún tipo de demonio. Sí, no estoy generalizando, tampoco estoy diciendo que todo va a ser así, pero es mucho más común. Podemos descartar a una persona que nació ciega, como Jesús descartó que hubiera una cuestión de pecado en aquel joven que nació siendo ciego. Ahí no le atribuyó esta discapacidad a ningún demonio, pero sí vemos que aquí, en este punto, está echando fuera un demonio de una persona que también está teniendo una discapacidad de sus sentidos. Por lo tanto, existe una diferencia entre aquel ciego que nació siendo ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él, y este hombre que seguramente durante su edad ya de adulto, en un estado de conciencia de saber lo bueno y lo malo, se entregó a la maldad y un demonio llegó a poseer a esta persona completamente entregada al pecado y a la maldad. ¿De acuerdo? Es importante poder comprender esta diferencia. Aquellos que crecieron con problemas mentales, que en su edad muy temprana tuvieron alguna afectación física, etcétera, muy probablemente puedan crecer con alguna deficiencia física o mental que no está sujeta a una cuestión espiritual. Pero cuando la persona le dio rienda suelta a sus pasiones y se entregó a la maldad y se entregó a sus placeres y a los pecados abominables, etcétera, entonces estamos muy probablemente viendo una situación en donde vayamos a enfrentar no solo una enfermedad, sino una cuestión también demoníaca. Aquí la Biblia nos permite echar un vistazo en lo que están pensando la gente que le rodeaba. Hubo quienes se maravillaron de lo que estaban viendo porque conocían al que era mudo, pero hubo otros que comenzaron a tratar de darle un sentido a lo que estaban viendo. ¿Por qué? Porque tenían una idea acerca de Jesús. Recordemos que Jesús o provocaba amor en las personas o provocaba rechazo. No había términos medios. O amas a Jesús o rechazas a Jesús, aunque estés yendo a la iglesia. ¿Sí? Aunque te digas cristiano, puedes estar rechazando a Jesús y sus palabras, aunque estés yendo a escucharlas. Aquí nos encontramos a personas que están ahí y le están llevando a Jesús a una persona que está con una deficiencia. Jesús lo sana, lo echa fuera al demonio, y este hombre puede volver a empezar a hablar. Pero los pensamientos que genera son distintos. Mientras unos se maravillaban, otros comenzaron a pensar lo siguiente. Versículo número 15. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Es algo semejante a lo que muchas veces las personas dicen u opinan acerca de obreros, de pastores, de predicadores, de personas que pueden estar anunciando el evangelio del reino, y en los cuales hay resultados, hay un ministerio fructífero, un ministerio que está avanzando en las cuestiones del reino de los cielos. Cuando hay en la mentalidad, como de estas personas, un prejuicio, cuando no les cae bien Jesús, o cuando no les agrada por las razones que tengan el ministerio o una persona que está predicando, generalmente la inercia es la misma que encontramos aquí: buscar la manera de decirnos: este no puede provenir de Dios, ¿sí? Este no está ejerciendo un ministerio de parte de Dios. Y entonces la conclusión a la que aquí llegan estas personas es: por Belcebú, príncipes de los demonios, es que echa fuera a los demonios. Algo así como decir, es que proviene del diablo lo que está haciendo, ¿sí? Es que es de parte de Satanás, este es un engañador, este es un mentiroso, este es esto. O sea, buscan la manera de justificar su manera de pensar respecto a la persona, encontrando argumentos como estos: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios.
Pero no solo estas personas trataban en su prejuicio contra Jesús de entender lo que estaban viendo, sino que también, dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo. O sea, estamos hablando de personas que no estaban contentas con lo que Jesús estaba haciendo, que había un rechazo hacia la persona de Jesús, y lo que en sus mentes se estaba generando era, por un lado, el atribuirle engaño y maldad, porque Satanás es padre de mentira, o sea, lo estaban llamando mentiroso a Jesús, y entonces le están tratando de buscar la manera de que esta acción llena de amor, de buena voluntad de Dios, le encontraran la manera de atribuírselo a un ser humano malvado, ¿sí? Desde su punto de vista. Porque había un prejuicio acerca de Jesús que no les permitía aceptar que Dios estuviera actuando por medio de Cristo, que Dios estuviera generando bondad y que estuviera haciendo el bien por medio de esta persona, porque tenían un prejuicio contra Jesús. Y así pasa hoy en día. Las personas, cuando no les agrada cierto predicador, cuando no les agrada cierta forma de enseñar, porque hablan del pecado, porque denuncian cuestiones pecaminosas o le invitan a la gente a que transforme su vida, a que se comprometa con el reino de los cielos y su justicia, y está enseñando continuamente acerca de la Biblia, está anunciando las buenas nuevas, hay personas que van a rechazar ese mensaje viendo al mensajero, ¿sí? Luego entonces buscan en el mensajero la justificación para no seguir escuchando ese mensaje. Así de sencillo. Y encontraron en este caso decirle a Jesús que es el mismo Satanás. ¿Sí lo entendemos? ¿A qué grado llegaron por tratar de justificar su manera de pensar acerca de él? Le estaban diciendo que era Belcebú, que era el príncipe de los demonios, y que por medio del príncipe de los demonios estaba echando fuera a los demonios. A ese grado llegó su pensamiento. Otros un poquito más conservadores decían, pues a ver, demuéstranos que tú eres, que tú provienes de Dios. Y nosotros somos discípulos de Jesús. Y acabamos de ver la misericordia que Dios está teniendo hacia un hombre por medio de Jesús. Y nos queda bien claro que Dios está actuando por medio de Jesús, porque está produciendo una libertad en una persona, le está haciendo bien a esta alma y le ha estado haciendo bien a muchas almas y ha estado bendiciendo Dios a través de la predicación de Jesús a muchas personas. Entonces, si vamos entendiendo la diferencia, habrá personas a través de nuestra caminata cristiana que piensen de esta manera acerca de nosotros, que busquen desacreditar la obra de Dios que se está generando en nuestros corazones, que busquen la forma de detener la obra de Dios que se está dando entre nosotros. Siempre lo va a haber. Habrá quienes digan por Belcebú, príncipe de los demonios, estas personas hacen el bien a otros. Y lógico, ¿no? Pero bueno, finalmente dentro de su manera de justificar su propio corazón, muchas gentes van a tratar así de detenernos. Jesús les contesta a estas formas de pensar que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Si Satanás está echando fuera a Satanás, pues se está dividiendo a sí mismo, se está atacando a sí mismo, se está autodestruyendo, y esto no es posible porque un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Y entonces les dice, si yo estoy echando fuera a los demonios por Satanás, cuando lo que estoy produciendo, lo que se está dando son beneficios, son bendiciones, la gente está quedando despierta, la gente está quedando, está reconciliándose con Dios, está volviendo al camino del reino de los cielos y su justicia, cuando las personas están despertando para buscar a Dios. Entonces, si esto que estoy haciendo es malo, ¿qué estás haciendo? ¿O qué es lo que van a hacer tus hijos?
Eso es lo que Jesús está queriendo ayudarles a cambiar su manera de pensar. A ver, si los resultados que estás viendo no te están convenciendo, no te están dejando ver que Dios está aquí y Dios es el que está obrando y que es Dios el que está teniendo misericordia y el que está buscando que la gente se reconcilie con Él y que camine en justicia y en santidad con Dios. Si lo que estás viendo no te está convenciendo, ¿qué piensas entonces que te satisfaga? ¿Por qué? ¿Por quiénes tus hijos van a echar fuera a los demonios? O sea, si así estás pensando tú, tus hijos van a quedar en el desamparo, no van a tener esperanza alguna. Porque si así estás tratando, estás juzgando las acciones de Dios para ayudar y rescatar un alma, para ponerla ante la cruz y que sea limpiada de sus pecados, si así estás tratando algo que evidentemente es bueno, ¿qué les va a quedar a tus hijos? ¿Qué les vas a enseñar a tus hijos? ¿Cuál es la bondad que deben de esperar? Si el rescatar un alma no es lo suficientemente glorioso para ti, si que una oveja perdida se reconcilie con Dios no es suficientemente hermoso, no proviene de parte de Dios, sino que buscas la manera de desacreditarlo, ¿qué le queda a tus hijos de enseñanza? ¿Qué les estás enseñando? ¿Qué tipo de cristianismo les estás transmitiendo? Si lo que es bueno, lo que es justo, lo que es santo, que es la misericordia, no le estás queriendo recibir. Al contrario, le estás atribuyendo maldad. ¿Dónde queda lo que puedas enseñarle a tus hijos? Por eso Jesús les dice, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quiénes los va a echar sus hijos? ¿Qué les va a quedar a tu generación siguiente? ¿Qué les vas a enseñar o qué les estás enseñando a tu siguiente generación? Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Pero si esto te convence, si estas bondades de Dios te están haciendo bien, te están ayudando a tu alma, estás viendo que están bendiciendo a otras personas, que les están ayudando, entonces el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que nos está diciendo Jesús. Y a nosotros como discípulos nos está enseñando a discernir. Nos está enseñando a discernir. Aquí estamos hablando de un discernimiento entre lo bueno y lo malo, hermanos. Sí. Y nos está enseñando cómo separar la luz de las tinieblas. No podemos llamarles tinieblas cuando vemos que las gentes están siendo cambiadas, cuando lo que están escuchando y lo que están viendo les está haciendo bien a su alma y los está despertando para comunicarse y para entregarse a Dios. No podemos llamarle malo. No podemos pensar que quien esté compartiendo el Evangelio es mala persona o está mal con Dios cuando los resultados que está dando de manera normal son buenos. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Podrá dar algunos frutos que parezcan buenos, pero al paso del tiempo se van a deshacer. Pero alguien que está caminando con Dios, que tiene comunión con Dios y que es un verdadero siervo de Dios, lo que va a producir es que las personas se vuelvan a Dios y permanezcan en Dios. ¿Sí? Que esas personas, su vida se mantenga en Cristo Jesús. Así que son cosas que necesitamos entender, hermanos. El reino de los cielos está entre nosotros y nos está queriendo llevar a una vida llena de Cristo y llena de santidad. Entonces aquí se entendió esta diferencia. Aquí los discípulos comprendieron lo que significa la diferencia entre los frutos buenos y los frutos malos. Porque muchas veces convocamos este texto: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Ok, todos vamos a parecer buenas personas de inicio. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está haciendo ese pastor, ese obrero, ese líder, ese profeta, ese evangelista, maestro, apóstol, o como le quieras llamar?
que viene anunciando el reino de Dios o que viene anunciando las palabras de Cristo, lo que va a producir es que los mudos hablen, o sea, que haya libertad en Cristo para relacionarse con Dios, para entrar en un estado de santidad, para ser salvos de esta perversa generación, o simplemente va a producir emociones momentáneas que al paso de 2 o 3 días desaparecen. Amados, aquí Jesús nos está enseñando cómo aplicar los frutos buenos y los frutos malos. ¿Quién está trabajando realmente para el reino de los cielos y su justicia? ¿Y quién solamente está queriendo justificar una manera de ver a ese ser humano que está trabajando para el reino de los cielos, buscándole o atribuyéndole maldad? Aquí estamos entendiéndolo. ¿Cuáles son las evidencias de lo que estas personas decían de que Jesús echaba fuera demonios por Belcebú? Solo su punto de vista, solo su criterio, solo lo que a su parecer Jesús representaba. Mientras que los que veamos evidencias de que Jesús está con una persona, de que Dios está ayudando, que Dios está derramando su bendición, ahí debemos de sentarnos a escuchar. Cuando esta plática se da, una mujer con mucho entusiasmo, con mucha energía, muy emocionada, ¿sí?, le dice: bienaventurada el vientre que te dio luz, ¿sí?, bienaventurados los pechos que te dieron leche. Y Jesús les contesta: no, más bien bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces vemos 3 tipos de pensamiento en un mismo evento, en un mismo momento. El pensamiento que quiere justificarse a sí mismo culpando de maldad a Jesús, el pensamiento que está demandando señales para creer, o sea, que no está creyendo, sino que está demandando señales en lugar de mirar lo que acaba de pasar con este hombre que fue liberado y que le pudo volver a hablar. Y la tercera, las emociones, la gente que se entusiasma, pero que no hace absolutamente nada más que entusiasmarse, que solamente le gusta que sus emociones se revuelvan, se exalten en un momento de oración, de adoración, pero que en la vida práctica que no está guardando la palabra de Dios. 3 personas, 3 tipos distintos de pensamientos que están viendo un mismo momento con Cristo. Y nosotros, sus discípulos, que estamos viendo estas 3 reacciones de las personas. Los que de plano le llaman Belcebú, los que piden señales y los que se emocionan. Y ante estas 3 situaciones Jesús termina diciéndonos: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solo se trata de oír, no solo se trata de ver, sino es guardar la palabra de Dios. Entonces, qué interesante momento, lleno de situaciones espirituales, bien interesante, la verdad. Finalmente quiero hablarte acerca de estos pasajes donde Jesús nos enseña que cuando sale un demonio de un corazón, o en este caso nos hace el comparativo con una casa, anda por lugares desiertos y al no encontrar dónde poder posar regresa a la que había sido su casa y la encuentra barrida y adornada, y además de que está vacía. Entonces, en este momento la Escritura nos enseña que cuando una persona recibe los beneficios de Cristo, es barrida, es adornada, está escuchando la palabra de Dios, está en una congregación, está en una comunidad, comienza a tener algunos intereses, algunos cambios, lo que produce es que se adorna esa casa a través de las Escrituras y se barre ese hogar, pero está vacío. Y ese es el problema, no hay quien lo habite. En otras palabras, aquí nos está enseñando Jesús acerca de la importancia que tiene no solamente recibir beneficios, sino tener una comunión con Dios, que alguien habite en nuestra casa, ¿sí? Porque antes de que el demonio habitara, o antes de que entráramos en contacto con Jesús, con sus enseñanzas,
Quien gobernaba esa casa éramos nosotros, o quien le dio entrada a que gobernara la maldad del pecado y por ende los demonios en esa casa éramos nosotros. O sea, es como si nosotros fuéramos los dueños de ese hogar y permitiéramos quién entre, quién sale. ¿Sí? Pues bueno, aquí nos enseña Jesús que estos demonios entraron, poseyeron la casa. Jesús entra con su palabra, quita, ¿sí? Echa fuera a esos demonios, limpia la casa, la barre, la deja lista y habitable. La idea es para que pueda habitar Jesús en ella. Pero si el dueño de ese hogar, de ese corazón, no está teniendo comunión con Jesús, si no está permitiendo que Jesús gobierne esa casa, entonces ese demonio que salió va a regresar, va a venir a ver si puede pasar o no. Esto es el hombre viejo, vamos a entenderlo así. Esas oportunidades que se nos presentan de volver a hacer cosas que hacíamos antes. Ese es el demonio que está dándole vueltas a tu corazón, que está esperando que le vuelvas a abrir la puerta. Pero esa puerta no va a ser abierta si Jesús está habitando, si estás teniendo una comunión con Dios en lo personal. Pero si dejas de escuchar a Jesús, si quitas de tu vida tu comunión con Jesús, con su palabra, con su presencia, seguramente ese demonio podrá volver a entrar, a pretender poseer la casa, y como la encuentra bien limpiecita, va por otros que están peor, que son peores, ¿sí? Y el posterior estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Es decir, nos encontramos aquí ante una situación bien complicada. Está fuera el demonio, pero regresa. O sea, le está dando vueltas al que estuvo entregado a esa vida de pecado. ¿Sí? Y si no está teniendo esa persona una comunión y un cuidado con su corazón, ese demonio puede volver a sugerir que te entregues al pecado. Y si te entregas, le vuelves a dar a él la oportunidad de que gobierne tu vida a través de ese pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que una vez que estamos limpios necesitamos tener una verdadera comunión con Jesús, continua, permanente. Porque estos diablos que nos están aventando sus dardos, esperando ver que le demos entrada a alguna de estas cosas que nos están lanzando, ¿sí? Está esperando nada más la oportunidad de volver a entrar a tu vida. O sea, el pecado está a la puerta y llama, como le dijo Dios a Caín. Con todo a ti será su deseo, pero tú te vas a enseñorear de él. O sea, el pecado no va a entrar a menos que tú le des autorización para entrar. La maldad no vuelve a entrar en tu corazón a menos que tú decidas que entre. Mientras tú tengas una comunión con Dios y te estés deleitando en Dios y estés caminando con Dios, el pecado y el adversario va a quedar ajeno a tu vida. Pero cuidado con el momento en que le empieces a dar entrada, porque entonces sí te va a estar sugiriendo cosas a hacer que sabes que no son correctas. Y va por tus 7 peores. Y entran y el posterior estado es peor que el primero. Te vuelves peor persona. Espero que me esté dando a entender, ¿sí? Porque Jesús es aquel que está por encima de los demonios y los echó fuera. Es el hombre que le hizo guerra y los echó fuera. Pero tú tienes que mantener una comunión con aquel que los echó fuera, que cambió tu vida, que transformó tu corazón, para que ninguno se vuelva a reaparecer. Estarán por ahí rondando, pero tú estás limpio y estás en paz con Cristo. Entonces es bien importante aprender esto, hermanos, porque efectivamente el pecado provoca que los demonios puedan poseer a una persona. Pero tú, en tu comunión con Jesús, puedes provocar o puedes tener una vida que permanezca en Cristo, de tal manera que los demonios se queden ajenos a tu vida, a tu forma de vivir en Cristo. Guárdate y guarda tu corazón por encima de todas las cosas. ¿De acuerdo? Importante entender estas lecciones.
bien, bien importante, porque tienen que ver con la manera de pensar de unos, qué sucede con el corazón de aquel que fue limpiado, que fue justificado, que fue perdonado. Tiene que mantenerse en ese estado, porque de otra manera habrá quienes quieran entrar en tu casa para volver a gobernar y hacerte peor persona de lo que fuiste antes de que Jesús limpiara, barriera tu casa y la adornara. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga.